Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Amén, así es. Dios es bueno, lo acepto. Esas palabras son verdaderas en mi vida. ¿Cuándo es Dios bueno? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. ¿Estás segura? ¿Estás segura que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Estás seguro que puedes decir Dios es bueno todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Quizás algunas personas sí, pero me imagino que muchos de nosotros hemos pasado por momentos donde hemos dicho, ¿sabes qué? No, Dios no está siendo muy bueno ahorita. Quizás sea bueno, pero no todo el tiempo. Es más, ahorita Dios está un poco enfadoso. Me siento enfadado por Dios. Pasa que nos podemos sentir enfadados. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo se convierte enfadoso? Pues queremos sacarlo de nuestras vidas. Entra un insecto en la casa durante el verano y lo queremos sacar de la casa inmediatamente porque nos molesta. Tenemos una piedrita en el zapato, nos molesta, queremos sacarla de una vez. Hacemos todo lo posible para quitar de nuestras vidas eso que nos molesta, eso que nos enfada. Y por lo tanto, cuando Dios también nos enfada, esa es nuestra respuesta. Saquémoslo, saquemos al enfado. Muchas cosas pueden hacer a Dios sentirse enfadoso en nuestras vidas. Por ejemplo, Dios no está escuchando mis oraciones que tanto necesito. Enfadoso. Dios no está interviniendo en esta enfermedad. Enfadoso. Trato mucho para ser una buena persona, trato de hacer todo bien, pero todo me pasa, todo me va mal. Pero esta otra persona que no hace nada bien, es una persona sin morales, parece que tiene toda la suerte del mundo. Enfadoso. Esta cosa que está pasando en mi vida, que yo sé que Dios no quiere que sea parte de mi vida, que tengo que cambiarla o convertirme, sé que Dios me lo está pidiendo. Enfadoso. Esa última fue mi experiencia. La última vez que encontré a Dios muy enfadoso en mi vida es cuando yo tenía 25 años, que irónicamente pasó en el seminario, el lugar donde se supone que tenía que sentirme lo más cercano a Dios. Ahora, yo entré al seminario porque yo había tenido una increíble y poderosa experiencia de Dios en mi vida, y estuve convencido de que Dios me estaba llamando a ser un sacerdote. Y en sí, cuando yo entré al seminario me sentí muy santito. Pensé que tenía, no sé, dentro de mí este llamado de Dios que era muy especial. Y cuando entré al seminario dije, sí, finalmente ya llegó el momento, ya llegó el año. Hoy va a ser el año donde se va a cumplir la promesa de Dios en mi vida. Dios es bueno todo el tiempo. Pero ese sentimiento no me duró mucho. Cuando tuve que enfrentarme entre la realidad de la formación del seminario, que también incluyó tener que confrontar muchos de mis demonios interiores, al escuchar de los formadores que me decían, ¿sabes qué, Carlos? Quizás no eres tan buena persona como lo pensabas. Quizás no eres tan santito como pensabas. Quizás tu manera de orar no está correcta. Por cierto, la formación del seminario es muy difícil. No es solamente estar orando y estudiando, no. Ahora todos ustedes pueden ver el resultado, el producto final, un sacerdote. Pero los años que toman para llegar a ser un sacerdote, verdaderamente que son difíciles. Así que siempre estén orando por los seminaristas, porque no saben qué es lo que están pasando. Pues bueno, yo en el seminario me estaban diciendo que había muchísimas cosas que tenía que trabajar. Yo pensé que no tenía mucho en qué trabajar, pero bueno, se me hizo súper enfadoso. Y muy rápido, escuchar estas cosas que me estaban enfadando, comenzó a hacer que todo lo religioso se convirtiera en algo que me molestaba. Fui de una persona que rezaba el rosario todos los días, hacía mis horas santas todos los días, a empezar a rechazar a Dios por completo. En las mañanas, en lugar de irme a misa, me quedaba en el cuarto, lo más posible. No me gustaba estar en misa, me sentía enfadado, simplemente escuchar las oraciones, la música. Una vez un amigo me invita a caminar afuera y después agarra su rosario y me dice que si puedo rezar un rosario con él. Solamente aguanté una década.
no aguantaba dentro de mí escuchar las oraciones. Dios ya no era bueno, Dios ya era enfadoso y estaba haciendo todo lo posible para empujar a Dios de mi vida. Ahora, quizás algunos de ustedes han tenido una experiencia similar a algún punto. Yo como sacerdote sé que muchos de ustedes pasan por eso porque lo escucho, ya sea en el confesionario o después de misa. Un padre me va a decir: Padre, por favor, ore por mi hijo, por mi hija, que está teniendo un rechazo completo de Dios. No sé de dónde viene, pero aún con mencionarle que venga a misa, se enoja, hay un rechazo de Dios. Pasa, y es la parte negativa de cuando confrontamos la palabra poderosa de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nos encontramos ante las palabras poderosas de Dios, o nos hacen decir: sí, amén, Dios es bueno, estas palabras son verdaderas para mi vida, las acepto, como lo vimos la semana pasada, o decimos: no, para nada, estas palabras no me gustan, Dios, aléjate de aquí. Y eso es lo que vemos este día en las Escrituras. Y comienza con Jeremías. Él fue llamado por Dios para ser un proclamador de su palabra, un profeta. Pero Dios le dice luego y le advierte que al proclamar esas palabras van a ser dolorosas, porque todos van a tener una reacción negativa ante esas palabras. Lo van a rechazar a él. Y eso es algo que pasó muy frecuente en muchos de los profetas. Y a la gente no les gustaba porque esas palabras les estaban diciendo cosas que les enfadaban, que tenían que convertirse, que quizás no eran tan buenas personas como pensaban, que tenían que cambiar, que quizás sus ideas de Dios estaban equivocadas. Y eso es lo que Jesús también hace en el Evangelio, que es la continuación de la semana pasada. Después de que Jesús lee el pasaje de Isaías, declara: hoy mismo estas palabras se están cumpliendo. Y al principio, cuando la gente escuchó esto, todos hablaron bien de él. Todos se admiraron por las palabras que salían de su boca. Les gustó que estaba diciéndoles y dijeron: sí, Dios es bueno. Pero vimos como en minutos algo les enfadó y se enojaron hasta el punto de correrlo de la sinagoga. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hizo que los hizo enojar tanto? ¿Qué dijo? Bueno, primero que nada, a Jesús le habían asignado un pasaje que leer de Isaías. Pero cuando le dieron el pasaje, él decide leer uno diferente. Ese pasaje que habla acerca de cómo es que Dios iba a traer liberación y libertad y vista a los oprimidos, que son todas cosas buenas. Y así cuando la gente lo escucha, dice: sí, amén, lo aceptamos. Pero cuando Jesús leyó esto, omitió una frase que estaba en medio. La frase que no dice es: este sería el día de la venganza de Dios. Ahora, el hecho de que Jesús no dijo eso confundió a la gente. Por una parte estaban maravillados por cómo hablaba Jesús, pero por otro lado estaban preguntándose: ¿por qué Jesús no dijo esto? ¿Por qué no afirmó de que Dios va a destruir a nuestros enemigos? ¿Por qué no está diciendo algo que queremos y necesitamos? Porque recuerden, en ese tiempo el enemigo de los judíos era Roma y ellos estaban esperando al Mesías para que viniera y eliminara a Roma. Entonces ellos dijeron: bueno, seguro Jesús hizo un error, se equivocó. Así que le hacen una pregunta a ver si él mismo se corrige. Pero a esa pregunta que le hicieron, Jesús responde al compararse a Elías y a otro profeta. Dos profetas quienes en su ministerio, en lugar de ayudarles a los judíos, le ayudaron a las personas no judías. Y eso fue lo que los hizo enojar. Lo que la gente en la sinagoga, escuchando a Jesús, se les hizo enfadoso. Porque Jesús les estaba diciendo: ustedes están mal. Ustedes están aquí en la sinagoga sintiéndose muy santitos, pero ustedes no son santos si solamente quieren esa promesa de Dios para ustedes mismos. Y esta palabra sí se cumple en sus oídos, pero no es solamente para ustedes, es para todas las personas, incluso a los romanos, quienes ustedes consideran enemigos,
porque así es el amor de Dios, es para todos. Y no les gustó, no pudieron aguantar esas palabras. Así no es como en su pensamiento, así no es como Dios tenía que ser. Claro, sí, Dios es bueno, pero no todo el tiempo. Dios a veces debe ser un Dios de venganza. Así que sintiendo el enfado de estas palabras, se paran y corretean a Jesús y tratan de matarlo. Tratan de aventarlo en un precipicio. Esto solamente me hace feliz de que vivimos en Kent Valley, en un valle. Así que si en algún momento los hago enojar en una homilía, quizás me puedan correr de la iglesia, pero no me pueden aventar porque pues no hay ningún precipicio por aquí. Pero bueno, esto lo que Lucas está haciendo nos está dando una prefiguración de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? Donde todo el mundo tiene una reacción adversa ante el amor de Dios que Jesús nos estaba proclamando. Y Dios Lucas está enfatizando esto por dos razones. Primero, la comunidad que estaba recibiendo este mensaje eran principalmente cristianos no judíos, convertidos de gentiles. Entonces ellos se podían identificar con las palabras de Isaías porque venían de situaciones de mucha pobreza, mucha opresión. Entonces Lucas les está diciendo, por un lado, esta noticia es para ustedes. Esas palabras son para ustedes. Aunque ustedes no hayan sido parte de la gente de Israel, Dios aún quiere que esto les aplique a ustedes. Pero al mismo tiempo, Lucas también les está advirtiendo de que ellos mismos no estaban salvos de hacer lo mismo. Especialmente como convertidos al cristianismo, ellos tenían que aceptar el cristianismo de una manera radical, dejando por completo su vida anterior. Y si ellos no dejaban su vida anterior, entonces Satanás iba a estar tratando de trabajar en la comunidad. Y eso es lo que hace Satanás. Siempre está buscando la manera de hacernos rechazar el amor de Dios. Miren esto. Antes de tener esta escena, aquí en Galilea, donde Jesús está en la sinagoga y dice estas palabras, antes de esto, Lucas describe las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Cuál fue una de las tentaciones de Satanás a Jesús? Está en un precipicio y le dice, mira, aviéntate, estoy seguro que Dios va a enviar sus ángeles para agarrarte. Satanás ha estado queriendo matar a Jesús. Quería meterse en su mente. Quería que se matara él mismo, pero no funcionó. Entonces, aquí en la sinagoga, Satanás está tratando de eliminar a Jesús de otra manera, a través de la comunidad, donde la comunidad es la que lo está tratando de empujar a él de ese precipicio. Hay que tener mucho cuidado con cómo es que Satanás se trata de meter en nuestras comunidades para sacar a Dios de nuestro lado. Esas palabras de Lucas son para nosotros también. Hay que estar atentos, porque a veces cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, vamos a querer gritar amén. Pero a veces, cuando sentimos que esas palabras nos incomodan o nos retan, pues también vamos a sentirnos enfadados y eso nos va a hacer querer ser como Satanás. Tener una reacción negativa contra Dios, contra otros y contra nosotros mismos y querer eliminarnos. Cuando una persona te cae mal, te enfada, quieres eliminarla, sacarla de tu vida. Cuando algo pasa en el interior de gente que tiene autoestima muy baja, que no se quiere, se enfada a sí mismas, muchas veces vienen los pensamientos de suicidio. La única manera que vamos a poder nosotros sobresalir este enfado es aceptando el amor de Dios en nuestras vidas, aun cuando ese amor nos rete, aun cuando ese amor nos brinde dificultades como a Jeremías, porque al final el amor de Dios es lo único que dura por siempre. Mientras reflexiono sobre mi experiencia de seminario muy temprano y cómo es que tuve esta reacción tan negativa con Dios, yo creo que ahí estuvo. Mi primer encuentro con Dios, la palabra de Dios fue puro enamoramiento. Dios me enamoró completamente y dije, sí, amén, Dios es bueno, amén. Dios me ama tal y como soy.
Pero cuando entré al seminario escuché esas palabras de Dios de una manera que me estaban retando, donde me estaban diciendo que sí, Dios me amaba, pero Dios me amaba tanto que no quería dejarme ahí donde estaba solamente, y que había cosas en mí que necesitaba cambiar. Y eso me lastimó, eso me lastimó. Y eso es lo que se convirtió en mí en un enfado por Dios. Así que para ti, Dios te ama tal y como eres, sí, pero te ama demasiado para que dejarte quedarte ahí. Y siempre va a estar llamando hacia algo más, algo mejor, a la conversión. Ese fue un encuentro para mí que me dio miedo. Aún así, el amor nunca falla. Satanás no pudo, no pudo. Aunque yo en ese momento sí quise aventar a Dios, quise aventar a Jesús de un precipicio, no logró hacerlo Satanás. Y eso es porque mientras estemos nosotros abiertos al amor auténtico de Dios en nuestras vidas, aun cuando sea difícil, vamos a encontrarlo. Y esa es la llamada que Dios nos da cada semana al venir a misa. A veces el mensaje que escuchamos en misa va a ser increíble, vamos a gritar amén. Otros tiempos va a ser un mensaje muy incómodo, enfadoso. Pero si todos lo aceptamos, aun cuando sea difícil, aun cuando sea enfadoso, entonces no va a haber duda alguna de que sí, Dios es bueno, todo el tiempo, aun en los tiempos difíciles. ¿Quién dice amén?